La consulta popular y referendo en el Ecuador se desarrolló el pasado domingo 21 de abril de 2024. El presidente Daniel Noboa propuso 11 preguntas al pueblo ecuatoriano, que se manifestaron mayoritariamente reformas para enfrentar la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador. Y los ecuatorianos respondimos al sí, al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, al incremento de penas en delitos graves, al control de armas y la extradición de ecuatorianos. Pero también se incluyeron dos preguntas de ámbito económico, que el pueblo dijo no, al trabajo por horas y al arbitraje internacional con empresas privadas. Pregunta A. El anexo de la reforma constitucional que se aprobó en referendo establece el proceso con el que las Fuerzas Armadas brindarían su apoyo complementario a la policía. Este proceso se define en la Asamblea Nacional y fue avalado por la Corte Constitucional. Actualmente la Constitución dice que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Pero la propuesta es que, dado los índices de inseguridad que vive el país, los militares pueden apoyar a la policía. La intención es incluir nuevos incisos en el artículo 158 de la Constitución, que habla sobre la policía y las Fuerzas Armadas. La propuesta es que los militares brinden un apoyo complementario y subsidiario, solo en lo relativo a 8 delitos: narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada. Además, dice que el apoyo complementario podrá brindarse también cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario. Esta intervención complementaria y excepcional de las Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de 180 días, con la opción de renovarlo por máximo 30 días más. El proceso para que las Fuerzas Armadas puedan salir a apoyar a la policía. La pregunta de reforma parcial a la Constitución estableció un trámite que deberá cumplirse previa solicitud del Comandante General de la Policía. El presidente deberá convocar de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado, COSEP. El COSEP deberá elaborar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación del apoyo complementario solicitado. Con base en ese informe, el presidente emitirá de forma inmediata el decreto ejecutivo que disponga el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. En un plazo de 24 horas tras la suscripción del decreto, la Presidencia deberá notificar a la Corte Constitucional y a la Asamblea para su control institucional y político posterior. La propuesta de la reforma incluye un texto para garantizar el respeto de los derechos humanos mientras dure esta intervención de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. El texto dice que las autoridades y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades y competencias. Además, determina que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y deberán respetar la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna, con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Además, los militares y policías deberán recibir formación permanente y continua, con énfasis en derechos humanos y fundamentos en el ámbito de la protección interna y mantenimiento del orden público. Pregunta B. Actualmente la Constitución establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. La pregunta que planteó el presidente Daniel Noboa es una enmienda constitucional para permitir la extradición de ecuatorianos de acuerdo a los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. El anexo de la pregunta propuso que la Constitución diga: la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. Además, Noboa propone que la extradición se conceda por los jueces establecidos en la ley, a solicitud de autoridades competentes y con la condición de no aplicarse a la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. La iniciativa además asegura que no se considera extradición por delitos políticos y conexos con la exclusión de terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. En esa ocasión, la pregunta es distinta a la planteada por el expresidente Guillermo Lasso. También consulta popular que proponía la extradición solo para los delitos relacionados con el crimen organizado transaccional.
Pregunta C. Actualmente la Constitución establece que las acciones de garantías jurisdiccionales, como la acción de protección y el habeas corpus, deben ser sorteados entre cualquier juez del lugar en el que se origine el acto u omisión. La decisión es crear judicaturas especializadas en materia constitucional para resolver las garantías constitucionales, pues ha habido un incremento exponencial respecto al uso indebido de estas decisiones. Es que las garantías las tratan en primera instancia el juez constitucional del lugar en donde se origina el acto u omisión, o donde se producen sus efectos, es decir, que debe haber tipo de jueces en menos de los 221 cantones del país. Además, dispone en creación de salas especializadas en materias constitucionales en las Cortes Provinciales de Justicia. Para resolver apelaciones en segunda instancia se ha dado el plazo de 1 año para su implementación. Además, deberá reformarse 8 artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La pregunta D. El gobierno de Daniel Noboa propuso reformar el artículo 422 de la Constitución, que actualmente establece que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. A raíz de ese artículo, decía el anexo de la pregunta, Ecuador ha declarado inconstitucionales varios tratados de protección de inversiones, lo que ha colocado al país en situación de desventaja frente a otros que sí mantienen este tipo de mecanismos. La propuesta del referendo era que el Estado pueda celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen solución de controversias mediante arbitraje internacional, sin restringir las jurisdicciones. Los arbitrajes podrían servir para solucionar controversias entre el Estado y personas naturales o jurídicas, privadas del tipo comercial, como los acuerdos comerciales entre dos países, inversiones como los contratos de inversión entre empresas privadas y el Estado, endeudamiento externo, contractuales de otra índole que no están incluidos en los puntos anteriores, por ejemplo, los contratos de concesión, pero en esta pregunta el pueblo dijo no. Pregunta E. La pregunta E de la papeleta planteó reformas a la Constitución y el Código de Trabajo para legalizar el contrato de trabajo a plazos fijos y por horas. Este se podría aplicar cuando se celebre por primera vez un contrato entre un empleador y un trabajador. Actualmente la Constitución prohíbe la contratación laboral por hora o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras. Sin embargo, según la propuesta del gobierno, era flexibilizar el mercado laboral, ampliando el abanico de posibilidades para generar plazas de trabajo. Cumple y favorece la observancia integral de la norma constitucional. Por ello proponía incluir en la Constitución un texto que dice: el contrato a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, no constituyen formas de precarización laboral, y se añadirá también una advertencia: el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. El anexo de las preguntas también detallaban las reformas que deberían incluirse en el Código de Trabajo. El texto del artículo 14 diría: el contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de contratación laboral, establece o permanente. Su extinción se producirá únicamente con las causas y los procedimientos establecidos en este código. Se exceptuará de los dispuestos en el inciso anterior los contratos a plazo fijo, los contratos por hora, los contratos por obra cierta no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador. Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje, los demás que determine la ley, y el Ministerio de Trabajo tenía sus 30 días para admitir esos acuerdos ministeriales que regularán los contratos a plazo fijo y por horas. Pregunta F. Aprobada la pregunta F, las Fuerzas Armadas podrán asumir de manera inmediata este control. El gobierno había explicado que la pregunta no busca reformas legales o constitucionales, sino solamente que la ciudadanía determine el modo en que las actuaciones permitidas serán efectuadas, por lo que ni siquiera contiene un anexo. Ahora mismo las Fuerzas Armadas ya tienen el control exclusivo de la producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas explosivos que accesorios. Esto incluye los inmediaciones o el interno de los controles de
observación, deliberación y coordinación con las autoridades competentes. Sin embargo, la crisis penitenciaria existe que los gobiernos previos no han abordado las actuales estructuras, y el objetivo de la pregunta es que los controles de armas sean permanentes, que no se suspendan ni sean ocasionales. En los consideradores, la pregunta K de la consulta popular se aplica que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La seguridad interna de los cárceles corresponde al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Mientras que la seguridad externa o perimetral le corresponde a la Policía Nacional, la Constitución determina que las Fuerzas Armadas, a fin de prevenir agresiones a la vida de las personas privadas de libertad, terceras personas o servidores y servidores, podrán actuar en inmediaciones a lo interno de los centros de privación de libertad en cualquier momento, de conformidad con los protocolos específicos que se expidan para el efecto. Las Fuerzas Armadas son las encargadas del control de armas, municiones, explosivos y accesorios. Como resultado de esos controles, dice la pregunta K, en todo el país se destruyeron 4.729 armas letales en 2020, en 2021 fueron 9.768, en 2022 fueron 4.484 y en 2023 fueron 4.243. Pregunta G. ¿Incrementan las penas en los delitos relacionados con el crimen organizado? La pregunta G de la consulta señala cuál sería ese incremento. Los delitos en los que habría una reforma son terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sus sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros. El anexo solo dice que el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal hoy, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta, y después la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma. ¿Por qué el gobierno quiere incrementar las penas? Según los considerandos de las preguntas de 2022, en Ecuador se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Pero además de informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador, en septiembre de 2023 determina que el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en el Ecuador, fenómeno que ha divinizado otros delitos conexos como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos. Pregunta H. Con esta pregunta, el Ejecutivo buscó que las personas que cometan delitos contra la seguridad pública se vean obligados a cumplir con todas sus sentencias en prisión, sin poder acceder a los regímenes semiabiertos o abiertos. En la lista están financiación del terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestros extorsivos, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, munición y explosivos prohibidos o no autorizados. Tenencias y porte no autorizado de armas, extorsiones, revelación de identidad de un agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo. Según el anexo de pregunta que consta en la papeleta, el Ejecutivo remitirá a la Asamblea 5 días después de ser publicados los resultados de la consulta en proyecto de reforma del COIP. La Asamblea deberá debatir y aprobar la reforma en 60 días. ¿Qué dice actualmente el COIP? El artículo 697 del COIP define el régimen de rehabilitación social cerrado como el periodo de incumplimiento de la pena que se iniciará a partir del ingreso de personas sentenciadas a uno de los centros de privación de libertad. El artículo 198 del Código, en cambio, define el régimen semiabierto como el proceso de rehabilitación social de la persona sentenciada que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar sus actividades fuera del centro de ejecución de penas. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta. Y finalmente el artículo 699 del COIP define que el régimen abierto como el periodo de rehabilitación social tendiente a la inclusión y la inserción social de las personas privadas de libertad. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 80% de la pena aprobada de reforma. Para las personas sentenciadas por los 12 delitos señalados no pueden acceder al régimen semiabierto y abierto, cumpliendo de esta forma su condena en el régimen cerrado. Pregunta I. El único detalle que contiene el anexo de esta pregunta es que el presidente de la República remitirá a la Asamblea un proyecto de reforma del Código Penal Integral.
en un plazo de 5 días y la Asamblea Nacional con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal. ¿Cómo justifica el presidente esta reforma? Uno de los argumentos en que entre 2020 y 2023 las autoridades incautaron 4.527 armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, lo que implica un incremento del índice anual de incautaciones. En 2020 las armas incautadas fueron 823, en 2021 el número subió a 1041, en 2022 fueron 2.200 y solo en 2023 se incautaron 1.422 armas. Y el COI no diferencia de otros delitos a la tenencia y porte de armas, sus componentes y municiones, que son actos privativos de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Sin embargo, la ley y el reglamento de armas, municiones, explosivos y accesorios ya estableció cuáles son las armas de uso exclusivo de las fuerzas públicas y las sanciones para quienes violen dichas normativas. Por ejemplo, la ley establece que en dicho caso los infractores serán reprimidos con reclusión menor de 3 a 6 años con multa de $1.000 a $5.000. Pregunta J. Esta decisión de la consulta popular busca que las armas confiscadas a los delincuentes puedan ser utilizadas por las fuerzas del orden policial y fuerzas armadas. Sin embargo, el gobierno no explica los pasos o condiciones para que esto suceda. El argumento es que ante la falta de armamento, los uniformados podrían utilizar las 42.176 armas de fuego que el copia de evidencia hasta el 31 de diciembre de 2023. El anexo indica que el Ejecutivo remitirá un proyecto de reformas al Código Penal a la Asamblea en 5 días y que ésta deberá tramitarlo en 60 días. Pregunta acá. La poca efectividad de la ley de extinción de dominio en la práctica hizo que el presidente Noboa plantee esta pregunta para reducir el procedimiento y la existencia para que el Estado se apropie de los bienes ilícitos. El anexo plantea que sea la misma asamblea la que permite una reforma en un plazo de 60 días. El proceso será remitido igualmente por el Ejecutivo en un plazo de 5 días a la publicación de los resultados de la consulta. El documento no establece cuál será el detalle de la reforma. ¿Qué dice la legislación actual? El Código Orgánico Integral Penal COI tipifica y sanciona los delitos de lavado de activos, omisión y control del lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos económicos que pueden ser objeto de lavado de activos. El artículo de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio dice que la ley se aplicará sobre los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito localizados en el Ecuador. La aplicación de medidas como extinción de dominio permite que los bienes o activos de origen ilícito o injustificado pueden pasar a propiedad del Estado. Entonces escríbenos en tus comentarios y sugerencias para nuestros próximos programas. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos programas, dale like si te gustó y comparte con quienes piensan que les puede interesar esta información. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente programa.